Siguiente, nos metemos. Mira, se trata de esto. Prisiones domiciliarias. ¿Motivos reales o son excusas? Tomamos uno de los casos como para abrir tema, más que nada, como un ejemplo, entre comillas. Un bombero confesó que abusó de aspirantes y la justicia le concedió la prisión domiciliaria. ¿Por qué? Por depresión. Hago esta pequeña bajadita y seguimos. Tras admitir estos hechos, él se llama Rodrigo Santi, será juzgado por un proceso abreviado en Villa María. Esto es en Córdoba. Bueno, como ejemplo, de que le dieron esta prisión domiciliaria por depresión. Lo presentamos, bienvenido, un aplauso a Javier Baños. Hola, Javier. Abogado penalista, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Gracias por estar acá, por tu tiempo. Por favor, un placer. Vamos a este caso, ¿no es cierto? Pero más que nada no es por hablar de este caso, nos ayuda para abrir. ¿Cuáles son en sí, para que la gente sepa, vamos de mayor a menor, los criterios para una prisión domiciliaria? ¿Qué se tiene en cuenta? Bueno, primero, Emiliano, es un tema muy complejo. Es uno de los temas más complejos del derecho procesal penal y acá se conjugan no solamente principios del derecho procesal, sino del derecho penal de fondo. Hay que distinguir, para arrancar, dos cosas que a veces es medio difícil explicárselo a la gente. A ver. Porque una cosa es pena, en sentido estricto, que solo puede ser penado alguien después de una sentencia firme, después de que haya sido juzgado y condenado. Sí. Y otra cosa que es parecida y que a veces se confunde, pero que en realidad técnicamente no es lo mismo, es la prisión preventiva, que es una medida cautelar. No quiero ser demasiado técnico, pero las medidas cautelares son las que tienden a asegurar que se pueda llevar adelante un proceso. Entonces ya son dos cosas que, si bien parecen lo mismo porque uno está preso, está encerrado, está dentro de una cárcel, son dos cosas que realmente son muy diferentes. Ok. ¿Por qué? Porque la Constitución te dice que nadie puede ser penado sin un juicio previo. Correcto. Juicio previo, la doctrina siempre entendió que era la sentencia después del juicio. Claro, o sea, vos no podés sufrir una pena si no hubo un juicio y si no se demostró que sos culpable. Bien. ¿Viste cuando dicen, se presume que la gente es inocente hasta tanto? Bueno, es mentira, porque si no, no habría nadie sujeto a una prisión preventiva. Todos los tipos que están presos en los penales o en las unidades carcelarias o en las comisarías están presos porque se presume justamente todo lo contrario. Lo que quiere decir la ley es que nadie puede sufrir pena hasta tanto una sentencia pase en autoridad de cosa juzgada. Es decir, que el único título jurídico válido que el Estado te puede exhibir como para legitimar una restricción definitiva al derecho a la libertad, es decir, para imponerte una pena, es la sentencia condenatoria firme. Bien. Hasta que no haya sentencia firme, puede haber prisión preventiva. Sí. ¿Por qué? No quiero ser muy... Si soy muy técnico, me dicen y me bajo la tierra. Está bien, está bien. ¿Qué pasa? La Constitución dice, nadie puede sufrir pena sin juicio previo, pero sería esquizofrénico. O sea, ya te está autorizando que haya una pena. Te está autorizando la potestad represiva del Estado. Ahora, si yo no permito que se pueda hacer todo lo necesario para llegar a esa pena, la Constitución sería esquizofrénica. Dice, se puede imponer pena después de un juicio, pero no se puede hacer el juicio. ¿Y cuándo Entonces, todo lo que sea imprescindible para hacer ese juicio también está legitimado por vía indirecta. Con lo cual, las medidas cautelares, no quiero ser técnico, pero son medidas cautelares, son las que tienden a asegurar que se pueda llevar adelante ese juicio. Bien. Por ejemplo, en penal, la prisión preventiva, la detención, las medidas de coerción personal. Entonces, a veces se confunde esa medida de coerción personal como una prisión preventiva con la pena, que son parecidas, pero en realidad son diferentes. Entonces, mientras el proceso está en trámite y todavía no hay una sentencia condenatoria firme que rompe con el principio de inocencia, se puede disponer una medida cautelar como la prisión preventiva. Entonces, el arresto domiciliario quizás se está refiriendo a un arresto domiciliario de una persona que está sufriendo prisión preventiva como medida cautelar, o quizás se está refiriendo a una persona que está cumpliendo pena después de una sentencia firme. Y esas son dos cosas distintas. La pena está establecida, las condiciones para un arresto domiciliario de la pena están establecidas en el Código Penal, en el Código de Fondo. Pero después cada provincia, vos acá tenemos 23 provincias, más la ciudad de Buenos Aires, más el Código Procesal Penal Federal, que ahora está modificado, que están rigiendo dos códigos al mismo tiempo. Estamos para el Guinness de los códigos de procedimiento penal. La cuestión que tiene que ver con las medidas cautelares está regida por los procedimientos, por los códigos procesales. Bien. ¿Y cuáles son los criterios que se tienen? Bueno, en este caso, yo hice los deberes, mirá. Dale. Sí, dale. El artículo 10 del Código Penal te dice cuáles son
los criterios que vos podés usar para imponer una condena con sentencia firme para darle un arresto domiciliario a una persona. Está taxativamente previsto. Eso decimos primera instancia, es condena firme. No, condena firme es última instancia. Es decir, se hizo el juicio, ya con se dictó apelación. la sentencia, apeló, fue a la Cámara de Casación, fue a la Corte de Provincia, fue un recurso extraordinario federal a la Corte de... Quedó firme porque fueron recurriendo y se agotó la última instancia o porque nadie recurrió. Bien, ¿y cuáles sentencia son firme, esos sentencia condenatoria firme, condenado, o sea, ya no es más inocente, es culpable. Sí. El artículo 10 del Código Penal, según la ley 26.472, dice: los enfermos, si el establecimiento carcelario no te puede brindar una solución acorde con tu enfermedad. Correcto. Los que tienen una enfermedad incurable en estado terminal, un SIDA en estado terminal, se va a morir por una cuestión de humanidad, lo dejan con un arresto domiciliario. Los internos que son discapacitados, cuando estar adentro de un penal implicaría un trato indigno, un trato inhumano, un trato cruel. Las personas mayores de 70 años, las mujeres embarazadas, las madres con hijos de menores a 5 años y también las que tienen personas con discapacidad a su cargo. Todas estas causas que están taxativamente previstas en el Código de Fondo, en la ley penal, obviamente son facultades discrecionales, entre comillas, del magistrado. Es decir, tiene que haber razones para otorgarla y el juez se puede oponer, el juez de ejecución se puede oponer. Sí, ¿y dónde entra la depresión? Como en este una caso. Enfermedad sería. Pero en este caso, que por lo que yo estaba escuchando, porque no miro televisión prácticamente, pero lo desconozco ese caso, pero por lo que entendí, era un sujeto que no estaba juzgado. Entonces, esto es de fondo, esto después de una sentencia firme. Claro. Ahora ahí estamos hablando de una prisión preventiva. Que es decir, primero reconoció, claro, y aparte dice que tiene pero para que se entienda la diferencia. Dale. Una cosa es la condena y otra cosa es asegurar que se pueda llegar al juicio, asegurar que se pueda hacer el debate. Cuando vos no tenés una condena firme, la persona no está condenada y solo le podés imponer una medida cautelar, la prisión preventiva, esa que vemos a cada rato cuando detiene a alguien, o la detención, la prisión preventiva, son medidas cautelares. Solo son legítimas si son indispensables para asegurar que se haga el juicio, es decir, si son indispensables para averiguar la verdad o evitar que la persona se escape. Okay. Tiene que haber un peligro de fuga o de entorpecimiento probatorio. Entonces, ahí la regla de todos los códigos de procedimiento, la regla general es la libertad, que más o menos, es entre comillas, esto es lo que dice la ley. Porque esto, mira, en primer año de la facultad siempre yo le digo a los alumnos, una cosa es lo que dice la ley, otra cosa es lo que debería de ser la ley y otra cosa es lo que pasa en la praxis. A veces hay una distancia. Prisión domiciliaria, ¿cuándo se aplica y creo que es obligatorio? Bueno, perdón, digo, no es obligatorio, creo que sí, lo de la tobillera, ¿no es cierto? Eso es... A veces sí, a veces no. Mirá, la regla es esta. Por consiguiente. Supuestamente. Sí. Vos primero tenés que entender que hay institutos que tienden a asegurar los fines del proceso, como puede ser un arresto, una detención, una prisión preventiva, y hay otros institutos que tienden a morigerar los efectos indeseables de esas medidas cautelares. Claro. Como por ejemplo una morigeración a la prisión preventiva, una alternativa a la prisión preventiva, el instituto de la excarcelación, de la exhibición de prisión, hay varios institutos. Y la situación procesal del imputado va a surgir del juego armónico entre esos dos tipos de institutos. Sí. Entonces, ¿cuándo es legítimo imponer una medida cautelar? Cuando sea estrictamente, en teoría, ¿no? En teoría. En la práctica después vemos que a veces pasan otras cosas, pero en teoría solo es legítimo imponer una medida cautelar cuando sea estrictamente indispensable para asegurar los fines del proceso. Es decir, averiguar la verdad o aplicar la ley. Y todo lo que sea que vaya más allá de esa imprescindibilidad de asegurar los fines del proceso es ilegítimo. Esta es la teoría. En la práctica... A ver... Pero en los delitos de integridad sexual, donde corren riesgos o la víctima u otras víctimas, ¿esto es una causal para que...? Bueno, pero por supuesto, por eso te digo, esto es la teoría. En la praxis, en este tipo de delito, por lo general se tiende a decir que existen peligros procesales, pero siempre que se justifique una medida cautelar, y necesariamente el juez tiene que decir hay un peligro procesal. Es decir, hay que acreditarlo, hay que demostrarle al juez que hay peligro de que vuelva a atacar a otras víctimas. En teoría no se puede imponer una medida cautelar o esa medida cautelar deja de ser legítima si no hay un peligro procesal. ¿Cuáles son los peligros procesales? Averiguar la verdad o aplicar la ley. En la praxis, en muchos casos donde se evidencia la peligrosidad del autor, que está revelada por la naturaleza del delito, bueno, evidentemente se impone una medida cautelar. Un análisis hipotético, este señor que estamos viendo tiene depresión, por lo tanto, un juez dice va a prisión domiciliaria. ¿Qué está presuponiendo, cree ese juez? ¿Que en la cárcel se va a deprimir más? ¿Se puede llegar a intentar un suicidio? Seamos claros en esto, a ver si es posible. Mirá, Sergio, el tema es este, y vuelvo a lo mismo.
tenés que distinguir la pena, y esto es muy difícil que lo internalice la gente, y sobre todo a partir de la incorporación de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional. Simple, ¿por qué está afuera y no está dentro? Claro, pero bueno, pero por esto, porque hay que entender esto, que es lo más difícil de internalizar. Una cosa es una condena, una pena. Entonces, el penado tiene que estar en principio adentro. Presos hay miles de presos Claro, sí, pero, sin condena. absolutamente, Sergio, pero estando con una condena firme, la regla es que vaya preso y las excepciones son estas que te dije del artículo. Pero estamos 10. hablando al revés. Ahora, claro, Preso sin condena. al revés, preso sin condena, la regla debería ser, que a veces uno es una locura, porque no sé, a vos hay un enfrentamiento, te matan a tu hijo, salen a robarlo, ves, están filmados y decís, ¿qué arresto domiciliario? Quiero que esté preso, pero porque se está utilizando la prisión preventiva o la detención como si fuera una pena anticipada. La regla general, dicen todos los códigos de procedimiento, que es la libertad y que solamente se puede dejar de lado esa libertad cuando sea estrictamente indispensable para asegurar los fines del proceso. Entonces, cualquier medida que sea menos gravosa, que sirva para neutralizar los peligros procesales, como regla general debería ser preferible a la prisión preventiva. Voy con Lola. No, te entendimos. Quedó clarísimo. Riesgo de fuga, que entorpezca la investigación o que pueda causarle daño a alguien, por si acaso, domiciliaria o la preventiva. Ahora, porque afiladísima, Lola. Ahora, hago una consulta. Soy madre, no me queda más remedio que resumir, si no, no me dan bola. Escucha, hay un dato importante de todo lo que hablamos y que tiene que ver con las mujeres que tienen hijos. Y mi pregunta es, ¿por qué a algunas se les da la domiciliaria y a otras se les permite estar en la cárcel con sus hijos? Bueno, eso son facultades discrecionales de los magistrados. La teoría es que si el juez considera que se podría neutralizar el peligro de fuga a través de una medida menos gravosa a la prisión preventiva efectiva, tendría que preferir esa medida menos gravosa. Ahora, en la praxis, ¿cuáles son las razones y cuáles son los motivos? Y va a depender de cada caso concreto y los fundamentos que dé el juez en ese expediente en particular. Es decir, la regla para el proceso, cuando todavía no existe una sentencia condenatoria firme, debería ser la libertad, que solamente puede estar restringida cuando sea estrictamente indispensable para asegurar los fines del proceso y tiene que ser no prolongada indefinidamente en el tiempo. Es una medida de naturaleza cautelar, preventiva, provisional. Es decir, tiene que estar justificada. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, esto es la teoría. Vos me decís, ¿qué pasa en la praxis? Y en la praxis, por lo general, te digo lo que hacen los jueces, dicen, bueno, a ver, este delito, la mitad, entre el mínimo y el máximo supera los 3 años, te detengo. Sí, igualmente la domiciliaria que está viendo con respecto a los femicidios. Y después... no solamente una cosa, porque esto acaba de ocurrir, esto es de ahora también. En Lanús, alguien condenado por femicidio asfixió a su pareja en el 2022. También le dan la domiciliaria por depresión mayor. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo es posible que un fiscal no pueda decirle al señor juez que con una depresión mayor alguien puede correr riesgo contra sí mismo y contra terceros, teniendo en cuenta que esta persona ya mató a alguien? ¿Quién nos asegura que con una depresión mayor no prende fuego a su casa o no prende fuego a los demás en la misma vivienda? ¿Me explico a lo que voy? Sí, por supuesto, Lola. A ver, todo lo que no es posibilidad de ser. Eso, evidentemente, no te lo puede garantizar nadie. Pues estamos hablando de alguien que ya mató. A ver, si yo soy el fiscal, en ese caso, obviamente le voy a pedir la prisión preventiva, sin ninguna duda. ¿Por qué no se la dieron? Habrá que preguntarle al juez que dispuso esa medida. Ahora, te vuelvo a repetir. Insólito. Mirá, el proceso penal tiene que tutelar las dos situaciones al mismo tiempo. Por un lado, el interés del Estado y de la sociedad, porque se repriman los delitos, obviamente, porque el que las hace que verdaderamente las pague. Y por el otro lado también tiene que tratar de preservar las garantías de los individuos, porque a veces a vos te acusan de un hecho que en realidad no sos el autor. Imagínate que vos querés tener un debido proceso legal constitucional. Con lo cual, esto lo decía un gran procesalista argentino, no hay que caer en una visión unilateral del derecho penal y del derecho procesal penal. Ni todas garantías, ni toda eficacia. Hay que buscar un punto de equilibrio. Javier. Y a veces es muy difícil de lograr ese punto de equilibrio y depende de las circunstancias del caso. Te pregunto, sí, Emiliano. Un pie buenísimo. Depende de las circunstancias. Recordamos, Javier Baños es el abogado de Julieta Prandi y hace poco, o corregime vos, y acaba la pregunta, ¿cuándo una persona puede pedir, o en cualquier momento parece,
un arresto domiciliario. Me refiero por lo que pidió la expareja. Sí, por eso tomo el ejemplo para que nos dé la respuesta. Las medidas cautelares son siempre provisionales, como te decía recién, sí. porque su naturaleza es ser una medida cautelar, con lo cual no pueden ser indefinidas en el tiempo. Tienen que estar sujetas a continuas revisiones. Cada 6 meses, cada 8 meses hay que revisarlas las medidas cautelares. Pero por eso, voy al caso de Julieta. El ex marido puede pedir, lo pidió ahora, ¿no es cierto? Digo, uno puede. Ahí yo soy parte. Ahí te voy a responder. Sí, digo, se puede pedir en cualquier momento. Se puede pedir en cualquier momento. Pedirse se puede pedir en cualquier momento, pero si a vos te acaban de ya se lo rechazaron en todas las instancias. Está bien. Cada 6 meses hay que revisarlo. ¿Qué pasa con el entorno? Sí, perdón, no voy como No. Yo lo que quería preguntar en líneas generales, para la sentencia firme y cosa juzgada en tiempos reales, ¿de cuántos años estamos hablando? Para que se sepa cuánto tiempo estamos con esta situación provisoria en la delincuencia. O sea, no se puede saber, porque hay procesos. Pero son años, hay doctor. procesos de flagrancia, por ejemplo, cuando en la provincia de Buenos Aires, cuando el detenido es con las manos en la masa. Aprendido con las manos en la masa, quizás un juicio lo tengas en menos de 2 meses, o quizás se cierre con un juicio abreviado en una audiencia. Porque es abreviado, que reconocen la pena. Y hay otros procesos que llegan a la Corte y duran más de 10 años. Tenés 10, 15, 20 años de proceso. La Corte este año resolvió cerca de 45.000 expedientes. Vos imaginate la provincia de Buenos Aires. Tenés, primera instancia, un fiscal de instrucción con un juez de garantía. Arriba de eso hay una Cámara de Apelaciones y Garantía. Arriba de la Cámara de Apelaciones tenés el Tribunal de Casación Penal de la provincia. Arriba del Tribunal de Casación Penal de la provincia tenés la Suprema Corte de Justicia, a la que podés ir por 3 vías: inaplicabilidad de ley, nulidad de ley. Tenemos a alguien con una medida provisoria durante 8 o 10 años. Y arriba todavía tenés la Corte Federal. Y las 2 etapas fundamentales del proceso, ¿no? La etapa de investigación penal preparatoria y la fase de juicio, y las incidencias que se pueden ir recurriendo en cada una. Por ejemplo, no sé, un pedido de elevación a juicio, el juez lo concede y el defensor empieza a recurrir, llega a la Corte. Después, recién cuando dicen que se eleva la causa a juicio, se plantea otra incidencia en la etapa preliminar del juicio, llega a la Corte. Después hay un juicio, hay una sentencia, se vuelve a recurrir y llega a la Corte. Puede durar años el proceso. Yo creo que es una locura que haya tantas instancias. Debería haber muchísimas menos. Algo tiene que cambiar. 2 cositas rápidas. ¿Es efectiva la tobillera? ¿100% o eso es...? Mira, yo trabajé muchos años en la provincia como fiscal y en el Poder Judicial, casi 30 años. He tenido casos de gente que salía a robar con la tobillera. La tobillera. Sí, incluso como hay una distancia desde el domicilio, a veces robaban en la puerta de la misma casa las personas que pasaban. Por lo general los agarran. Había uno que le había puesto la tobillera al perro para que se mueva. A ver, es efectiva. Algunas cosas son efectivas y echa la ley siempre. Echa la trampa. Las personas se las ingenian. Se tiene en cuenta también, no sé, los vecinos, el alrededor, con alguien que se le da la sentencia de domiciliaria. A ver, supuestamente hay todos unos protocolos, ¿no? Tiene que estar el domicilio con determinadas características, tiene que tener buena señal. Si no contesta, enseguida absolutamente se le puede levantar esa suerte de morigeración. Pero te vuelvo a repetir, nada es infalible. O sea, a ver, en Estados Unidos mataron a Kennedy, o sea, que estuvieron a punto de matar a Trump. En ningún país del mundo estás a salvo de lo que pueda llegar a ser un ser humano. O sea, todo lo que no es siempre potencialidad de ser. Ahora, en líneas generales, en un 80, en un 90% de los casos, y las tobilleras son medidas bastante efectivas, porque se sale de la zona de control y enseguida monitoreo, avisa y se... Es decir, Javier, que esto de la justicia 2 más 2 no es 4 siempre en este caso. Debemos agradecerte tu presencia. Debería ser, pero no lo es. No, muchísimas gracias a vos, Emiliano, la verdad, un placer. Mónica, Sergio, Lola. Acá que cerramos acá. Marina, muchas gracias por estar, por acompañarnos siempre. Siempre bienvenida. Muchas gracias. Nos vemos mañana, Lola. Hasta mañana. ¿Parece? Salvador, mañana nos vemos a las 5. Mañana nos vemos. Sergio, a las 5. Sí, a las 5 menos y algo ya estamos acá.